Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a hablar de una película que, sinceramente, me hace preguntarme una cosa antes, incluso de empezar. ¿En qué momento una franquicia que había conseguido convertirse en una de las comedias más reconocibles de los años 80 terminó llegando hasta aquí? Porque hoy toca hablar de Loca Academia de Policía 7, Misión en Moscú, estrenada en 1994, y sí, estamos llegando al final de una saga que empezó con una película que para muchísima gente sigue siendo una comedia clásica. Y os voy a decir algo desde el principio. Si habéis seguido mis vídeos sobre las películas anteriores de Loca Academia de Policía, probablemente ya sabéis que mi relación con esta saga ha sido bastante complicada. La primera me encanta. Me parece una de esas comedias que tienen una personalidad propia, personajes que recuerdas inmediatamente y una energía que todavía funciona. Las siguientes también consiguieron mantener bastante bien la fórmula, especialmente cuando la saga todavía entendía que no necesitaba reinventarse completamente para hacer reír. Pero después empezaron los problemas. Y cuando llegamos a la séptima película, la sensación que tengo es que ya no estamos hablando simplemente de una secuela floja. Estamos hablando de una película que representa perfectamente el desgaste de una franquicia que llevaba demasiado tiempo intentando repetir una fórmula que ya no tenía la misma fuerza. Y antes de que alguien me diga, pero vamos a ver, ¿no estás siendo demasiado duro con una comedia de Loca Academia de Policía? Os entiendo, de verdad. No estoy entrando aquí esperando encontrar el padrino. No necesito que una película de este tipo tenga una historia complejísima, personajes llenos de matices o una fotografía digna de un drama de prestigio. Esto es Loca Academia de Policía. Yo vengo buscando diversión, quiero reírme, quiero ver a estos personajes meterse en situaciones absurdas. Quiero escuchar los efectos de Michael Winslow. Quiero ver a Harris perdiendo la paciencia. Quiero ver a Tackleberry siendo Tackleberry. Quiero que Lazar haga alguna de esas cosas que solamente Lazar podría hacer. Eso es lo que espero. El problema es que Misión en Moscú muchas veces parece haber olvidado precisamente eso, cómo hacer que todo esto resulte divertido. Y eso es lo que vamos a analizar hoy. Porque esta película tiene una historia bastante curiosa detrás. Estamos hablando de una producción que llega después de 6 entregas anteriores, con una franquicia que ya no estaba precisamente en su mejor momento, y además intenta llevar a estos personajes a un escenario completamente diferente, Moscú. Sobre el papel, sinceramente, no me parece una mala idea. De hecho, si me hubieran contado el concepto antes de verla, probablemente habría pensado, vale, esto puede funcionar. La academia ya se había quedado pequeña como escenario para la saga. Entonces, los mandas fuera de Estados Unidos. Introduces una ciudad nueva, personajes nuevos, una policía extranjera, un villano diferente y una situación internacional alrededor de un videojuego y el crimen organizado. Perfecto, ahí tienes material para una comedia. Y aquí está precisamente una de mis mayores frustraciones con la película. La idea no era mala, la ejecución es otra historia. Porque una cosa es tener una premisa que pueda funcionar y otra completamente diferente es saber qué hacer con ella. Y eso es algo que voy a repetir bastante durante este video, porque creo que es la clave para entender por qué Misión en Moscú se siente tan extraña comparada con las primeras películas. La película no parece tener una identidad propia. Parece una colección de cosas que alguien pensó que podrían ser graciosas, y una detrás de otra, y otra, y otra. Y llega un momento en el que yo ya no estoy pensando esto es malo pero divertido. Estoy pensando ¿cuánto falta para que termine? Y para una comedia, cuando el espectador llega a ese punto, tienes un problema enorme. Lo curioso es que yo crecí viendo películas de este tipo. Y esto es importante, porque cuando reviso una película que descubrí de niño, intento separar dos cosas. Una es lo que yo sentía al verla en aquella época y otra es lo que pienso ahora, con muchos más años y habiendo visto muchísimo más cine. Y con Misión en Moscú, esa separación es bastante brutal. Porque recuerdo perfectamente esa sensación de descubrir una película de una saga que ya conocía y pensar que iba a ser otra aventura divertida. Y luego llega el momento en el que te das cuenta de que ya no estás viendo la misma franquicia. Eso pasa muchísimo con las sagas largas. Una película tiene éxito, hacen una segunda, funciona, hacen una tercera, y poco a poco empiezan a pensar que el público simplemente quiere más de lo mismo. Pero hay una diferencia enorme entre repetir una fórmula y repetirla sin entender por qué funcionaba. La primera Loca Academia de Policía tenía una energía muy concreta, tenía un reparto con química,
Tenía personajes que podían convivir entre sí. Tenía situaciones absurdas, sí, pero había una especie de estructura detrás. No eran simplemente personas gritando durante hora y media. Había ritmo, había contraste. Había personajes que reaccionaban de manera diferente a una situación absurda. Y eso es importantísimo en una comedia. Porque si todos los personajes están haciendo locuras al mismo tiempo, llega un momento en que nada destaca. Necesitas a alguien que sea el hombre serio, necesitas a alguien que sea el loco, necesitas a alguien que no entienda qué está pasando, necesitas a alguien que esté completamente convencido de que tiene razón aunque claramente no la tenga. Y Loca Academia de Policía originalmente sabía hacer eso muy bien. Aquí, en cambio, muchas veces parece que todos están compitiendo por llamar la atención. Y cuando todos gritan, nadie grita. Cuando todos son exagerados, nadie es exagerado. Y cuando cada escena intenta ser el gran momento cómico, ninguna escena se siente realmente especial. Ese es uno de los problemas principales que veo en Misión en Moscú. Pero vamos a empezar por el principio, porque también quiero hablar de cómo llegó esta película a existir. Estamos en 1994. Y esto es bastante importante. La primera Loca Academia de Policía había llegado una década antes, en 1984. 10 años. 10 años de franquicia. Eso significa que entre la primera y la séptima película hay una distancia enorme. Y cuando una serie cómica llega a 7 entregas, especialmente cuando varias de ellas se han producido con bastante rapidez, tienes que preguntarte algo. ¿Queda realmente una historia que contar? Porque una cosa es que el público quiera volver a ver a tus personajes, y otra que el estudio quiera seguir haciendo películas porque el nombre todavía tiene valor comercial. Y yo creo que aquí se nota muchísimo esa segunda parte. No estoy diciendo que absolutamente nadie quisiera hacer esta película con cariño, no sería justo afirmarlo, pero sí creo que hay una sensación constante de que la franquicia se está moviendo por inercia. Como cuando tienes una serie de televisión que debería haber terminado hace varias temporadas, pero sigue adelante porque todavía tiene audiencia. Los personajes aparecen, la música aparece, el título aparece, los créditos aparecen, y tú dices, vale, esto es Loca Academia de Policía. Pero falta algo. Falta esa chispa. Y para mí esa chispa era fundamental. Porque una de las cosas que más me gusta de las películas antiguas es que incluso cuando el humor es absurdo, hay una cierta simpatía en ellas. Yo puedo perdonar muchísimas cosas en una comedia si siento que la película quiere entretenerme. Pero aquí hay momentos en los que siento que la película me está empujando el chiste a la cara y diciendo, ríete, esto es gracioso. Y cuanto más me obliga una película a reírme, menos ganas tengo de hacerlo. Es como ese amigo que cuenta un chiste y antes de que termines de procesarlo, ya está riéndose muchísimo y esperando que tú también lo hagas. Y tú estás ahí pensando, sí, ya entendí el chiste. Eso ocurre bastante aquí. Y hablando del reparto, tenemos el regreso de algunos de los rostros que todavía asociamos inmediatamente con la franquicia. G.W. Bailey vuelve como el comandante Thaddeus Harris, y para mí este personaje siempre ha sido uno de los elementos más interesantes de la saga, porque funciona como una especie de contraste con el caos general. Harris puede ser un personaje tremendamente desagradable, ridículo, arrogante y desesperante, pero precisamente por eso puede funcionar, cuando está bien escrito. Porque Harris es el tipo de personaje que necesita reaccionar ante el absurdo. Si tú tienes a Harris perdiendo la cabeza mientras los demás están haciendo tonterías, ahí tienes una dinámica cómica. Pero cuando todo el mundo está exagerado al mismo nivel, el personaje pierde parte de su función, y creo que eso ocurre aquí. G.W. Bailey es un actor perfectamente capaz de interpretar a este personaje. El problema no es necesariamente que Bailey haya olvidado cómo interpretar a Harris. El problema es que el material que recibe no siempre le permite hacer mucho. Y eso me lleva a una de las cosas más importantes cuando hablamos de películas de comedia. Un actor puede ser muy bueno y aún así parecer terrible dentro de una película mala. Eso sucede constantemente. Si el guión no tiene ritmo, el actor no puede inventarse mágicamente un chiste. Si la escena está mal construida, el actor no puede arreglarla completamente.
Si la dirección no sabe cuándo cortar, la actuación puede terminar pareciendo exagerada, aunque el intérprete simplemente esté intentando seguir las instrucciones. Y aquí hay bastante de eso. También tenemos a Michael Winslow, una de las caras más reconocibles de toda la saga. Y aquí tengo que hacer una confesión. El talento de Michael Winslow siempre me ha parecido impresionante. Ese hombre puede hacer sonidos con la boca que yo ni siquiera entiendo cómo consigue. En las primeras películas, su habilidad era una especie de arma secreta. La película podía estar avanzando normalmente y de repente Winslow hacía algún sonido imposible y tenías ese momento de ¿cómo demonios hizo eso? Pero hay un problema cuando conviertes una habilidad sorprendente en un recurso que utilizas una y otra vez. Deja de sorprender. Y eso pasa aquí. No porque Michael Winslow haya perdido su talento, todo lo contrario. El talento sigue ahí, pero la película no siempre sabe cuándo utilizarlo. Y una buena comedia necesita moderación. Incluso el mejor chiste del mundo deja de funcionar si lo repites 10 veces. Imagina que tienes una canción que te encanta, la escuchas una vez y piensas, ¡qué buena! La escuchas otra vez, todavía funciona, la escuchas 20 veces seguidas y llega un punto en que empiezas a odiarla. El problema no era la canción, era la repetición. Pues con Winslow pasa algo parecido. Y luego tenemos a David Graff como Tackleberry, otro personaje que, sobre el papel, tiene un potencial cómico enorme. Tackleberry es una caricatura muy específica. Es ese tipo obsesionado con las armas, con la acción, con todo lo relacionado con la disciplina militar. Y precisamente porque el personaje está tan exagerado, puede generar situaciones divertidas. Pero otra vez nos encontramos con la misma pregunta. ¿Hasta dónde puedes llevar un personaje antes de que deje de ser gracioso? Y para mí aquí la película cruza esa línea demasiadas veces. Tackleberry ya no parece una persona absurda atrapada en situaciones absurdas. Parece que el guión simplemente está buscando otra excusa para hacer que haga algo exagerado. Y eso es una diferencia enorme. Porque la comedia de personajes funciona cuando el personaje provoca el chiste de manera natural. La mala comedia hace que el personaje exista solamente para que el guionista pueda lanzar otro gag. Y eso se siente muchísimo. Y luego está Leslie Easterbrook como Debbie Callahan, que vuelve a aportar esa presencia que siempre ha tenido dentro de la saga. Callahan es otro personaje que depende muchísimo de la interacción con el resto del reparto, y eso me lleva a algo que creo que la gente suele olvidar cuando habla de estas películas. La química entre los actores importa muchísimo. Puedes tener 10 actores cómicos extraordinarios y aún así hacer una película aburrida si los juntas de una manera que no funciona. La primera película tenía una sensación de grupo. Sentías que estabas siguiendo a una pandilla. Aquí muchas veces parece que estás pasando de una escena a otra, simplemente esperando encontrar el siguiente gag. Y eso rompe la sensación de aventura. La película intenta compensarlo llevando a los personajes a Moscú, y visualmente es una decisión que me parece interesante. Porque, al menos sobre el papel, sacar a la academia de su ambiente habitual podía darle a la saga una segunda vida. Tienes un escenario diferente, una cultura diferente, un idioma diferente, una policía diferente, una estética diferente. Incluso la idea de mezclar a estos policías estadounidenses con autoridades rusas podía haber producido situaciones realmente divertidas. Y además estamos hablando de una época muy concreta, 1994. La Unión Soviética ya no existía, la Guerra Fría había terminado. Rusia estaba atravesando una transformación política y social enorme, y la película llega justo en ese periodo en el que Hollywood estaba empezando a utilizar la Rusia posterior a la Guerra Fría como escenario para historias de acción y comedia. Eso podía haber sido una mina de oro para esta película, pero el problema es que Misión en Moscú muchas veces utiliza Moscú más como decorado que como elemento narrativo realmente interesante, y eso me decepciona. Porque si vas a llevar una franquicia que normalmente ocurre en Estados Unidos hasta Moscú, aprovecha el cambio, haz que los personajes se sientan fuera de lugar, haz que tengan problemas con el idioma, haz que interpreten mal las costumbres, haz que las autoridades rusas no sepan qué hacer con ellos. Haz que Harris crea que puede imponer sus reglas y descubra que allí nadie está interesado en escucharlo. Hay un millón de posibilidades, y muchas de ellas podrían haber sido divertidísimas, pero la película no siempre las explota de la manera que debería. Y aquí quiero hacer una pausa para hablar del título.
Misión en Moscú suena grande, suena a aventura, suena a una especie de misión internacional, y yo creo que ese título crea unas expectativas que la película no consigue cumplir del todo, porque cuando escucho Misión en Moscú, mi cabeza inmediatamente imagina una película que utiliza el escenario para aumentar la escala. Pero lo que recibimos muchas veces sigue sintiéndose como una película pequeña de loca academia de policía que simplemente ha cambiado de ubicación. Y eso es una oportunidad perdida, porque una séptima película no debería sentirse como una repetición más pequeña de la primera, debería tener una razón para existir. Y esa es la pregunta que me hago constantemente mientras la veo. ¿Por qué necesitábamos esta película? No. ¿Por qué existe una séptima entrega? Porque obviamente la respuesta es comercial. Me refiero a ¿qué aporta esta película a la saga? Y ahí es donde tengo problemas, porque la película parece estar intentando ser más internacional, pero no necesariamente más interesante. Y eso es muy diferente. Ahora, algo que sí quiero reconocer es que la película tiene nombres interesantes asociados a ella. Uno de ellos es Ron Perlman. Y aquí tenemos una situación curiosa, porque Ron Perlman es uno de esos actores que puede elevar muchísimo una producción cuando tiene el material adecuado, tiene presencia, tiene una voz reconocible, tiene una apariencia que puede hacer que un personaje parezca inmediatamente amenazante. Y además, con el paso de los años, Perlman demostró que tenía muchísimo más rango del que algunas de sus primeras películas podían hacer pensar. Pero aquí el personaje no me funciona como debería. Y eso no significa que Perlman sea mal actor. Otra vez, el material. Cuando el villano está diseñado de una manera que no consigue generar tensión ni humor de forma efectiva, tienes un problema. Porque una comedia necesita que el antagonista sea interesante, no necesariamente aterrador. No necesitas que parezca que va a conquistar el planeta, pero sí necesitas que tenga personalidad, necesitas entender qué quiere. Necesitas sentir que los protagonistas están intentando superar un obstáculo. Y aquí el concepto del videojuego y las actividades criminales alrededor de él podría haber generado una trama bastante entretenida. De hecho, esa mezcla de tecnología, crimen y policías incompetentes podría haber sido perfecta para una comedia de principios de los 90. Estamos en una época en la que los videojuegos estaban convirtiéndose en una industria gigantesca. Los ordenadores estaban entrando cada vez más en la vida cotidiana. Internet todavía no era esa cosa omnipresente que tenemos hoy. Y una película de 1994 podía jugar muchísimo con el miedo y la fascinación que generaba la tecnología. Podría haber sido muy divertida. Pero la película no me parece especialmente inteligente en la manera de utilizar ese concepto, y eso es una lástima porque el elemento tecnológico es probablemente una de las cosas que más podrían haber diferenciado esta entrega de las anteriores. En lugar de eso, muchas veces siento que la historia está simplemente buscando una excusa para mover a los personajes de una situación absurda a otra. Y ahí volvemos al problema central. No necesitas una historia perfecta para hacer una comedia, pero sí necesitas una estructura. Necesitas que los acontecimientos tengan algún tipo de conexión. Necesitas que el espectador piense, vale, entiendo por qué están aquí y entiendo qué están intentando conseguir. Y después, puedes destruir esa estructura con humor. De hecho, ahí está la magia. Primero construyes una situación, después dejas que los personajes la arruinen. Eso es comedia, pero si desde el principio todo es caos, no tienes nada que romper. Y Misión en Moscú cae muchas veces en esa trampa, y eso también afecta al ritmo, porque una comedia puede tener escenas lentas. No hay absolutamente nada malo en eso. Una escena tranquila puede hacer que el siguiente momento cómico sea muchísimo más efectivo. Si todo está acelerado todo el tiempo, el público se acostumbra. Por eso me gusta ese tipo de ritmo irregular que tienen algunas grandes comedias. Un momento estás riéndote, después hay una conversación normal, luego aparece algo completamente absurdo y te pilla desprevenido. Aquí, en cambio, muchas veces siento que la película está corriendo detrás de sus propios chistes. Y cuando una película corre detrás de los chistes, normalmente el público termina cansándose. Pero hay algo todavía más importante que quiero discutir, y es la diferencia entre humor absurdo y humor sin gracia, porque son dos cosas completamente distintas. A mí me encanta el humor absurdo, de verdad.
Puedes ponerme una situación completamente imposible y, si está bien ejecutada, probablemente me voy a reír. No necesito realismo, pero incluso el humor absurdo tiene reglas. Sí, reglas. Aunque parezca contradictorio, una escena absurda necesita una lógica interna. Si un personaje hace algo ridículo, quiero entender por qué ese personaje lo haría. Si alguien reacciona de una manera completamente desproporcionada, quiero que esa reacción tenga una razón. Si un personaje se cae, quiero que la caída ocurra como consecuencia de algo. Y cuando el gag parece existir simplemente porque alguien escribió "aquí ponemos algo gracioso", se nota, y eso es exactamente lo que me pasa demasiadas veces viendo esta película. Estoy viendo la escena y puedo imaginar casi el proceso. Necesitamos un chiste aquí. Pon algo absurdo. ¿Qué? No sé. Cualquier cosa. Y luego la escena continúa. Eso no es construir comedia. Eso es rellenar espacio. Y cuando tienes una película de aproximadamente 1 hora y media que depende tanto de los gags, cada minuto tiene que estar trabajando. No puedes permitirte tener demasiadas escenas que simplemente existan, porque cuando el público empieza a mirar el reloj, estás perdido. Y sí, yo miré el reloj, más de una vez. Y eso para mí es una señal clarísima, porque cuando una película me está gustando, aunque sea larga, no estoy pensando en cuánto queda. Pero cuando empiezo a pensar cuánto falta, significa que la película perdió mi atención. Y eso es precisamente lo que no debería pasar con una comedia. Una comedia debería hacerte olvidar el tiempo. Debería hacerte querer que la película dure un poquito más. Las primeras Loca Academia de Policía podían hacer eso. Esta me hizo pensar en cuánto quedaba. Y ahí ya tenemos un problema serio. También quiero hablar de la música porque es un elemento que muchas veces se pasa por alto cuando revisamos comedias. La música de una película puede hacer muchísimo más de lo que pensamos. Puede darle identidad, puede reforzar una escena, puede crear tensión, puede hacer que una secuencia ridícula resulte todavía más divertida. Y cuando una franquicia tiene un tema musical que el público reconoce, eso es todavía más importante, porque en cuanto escuchas ciertos sonidos, tu cerebro inmediatamente piensa en la saga. Es una especie de memoria cinematográfica. Pero otra vez, la música aquí no consigue recuperar completamente esa sensación que tenían las películas originales, no necesariamente porque sea técnicamente mala. Es más bien una cuestión de cómo está integrada. Una buena banda sonora acompaña. Una mala utilización de la música te recuerda constantemente que estás viendo una película. Y cuando ya estás luchando para conectar con el humor, cualquier elemento que te saque todavía más de la experiencia se nota. Y esto nos lleva a la dirección. Alan Metter se encuentra con una tarea complicada. Porque dirigir una séptima entrega de una franquicia cómica que ya ha pasado por tantas situaciones requiere muchísimo control del tono. Necesitas saber cuándo dejar que los actores improvisen, necesitas saber cuándo cortar, necesitas saber cuándo un gag ya ha durado suficiente. Y necesitas saber cuándo simplemente eliminar una escena. Esa última cosa es importantísima. Un director no solamente decide qué entra en una película, también decide qué se queda fuera. Y a veces creo que Misión en Moscú necesitaba desesperadamente a alguien en la sala de montaje diciendo, esto no funciona, fuera. Porque una película de comedia necesita ser cruel consigo misma. Si un chiste no funciona, lo cortas. Si una escena no funciona, la cortas. Si una idea no funciona, la cortas. No puedes enamorarte de todo lo que grabaste, porque seguramente grabaste muchísimo material, y seguramente parte de ese material te parecía gracioso en el set. Pero lo que hace reír a 5 personas durante el rodaje no necesariamente hará reír a millones de espectadores. Ese filtro es fundamental. Y aquí yo no siento que ese filtro haya sido suficientemente fuerte, y por eso la película puede llegar a sentirse tan irregular, no porque no tenga ninguna idea, sino porque no sabe cuáles de sus ideas debería conservar. Y hay una diferencia enorme. Ahora, no quiero convertir esto en un vídeo de todo es malo, fin de la historia. Porque incluso en una película que no me convence, quiero intentar entender qué estaba intentando hacer. Y eso es algo que considero importante cuando hago estas reseñas. No me interesa simplemente decir, esta película es basura, durante 20 minutos. Eso cualquiera puede hacerlo. Lo interesante es preguntarse por qué no funciona. ¿Por qué una saga que alguna vez tuvo tanto éxito terminó aquí? ¿Por qué algunos personajes siguen teniendo potencial y sin embargo las situaciones ya no producen el mismo efecto? ¿Por qué cambiar el escenario a Moscú no consiguió revitalizar la franquicia? ¿Por qué el público recibió esta película de una manera tan diferente de las primeras? Y especialmente, ¿qué pasó con el humor?
porque esa es la verdadera historia de Loca Academia de Policía 7. No es solamente que sea una película peor que la primera, es que puedes ver cómo una fórmula se desgasta, y eso, para mí, es mucho más interesante que simplemente decir la primera es mejor. Claro que la primera es mejor. Eso ni siquiera es una discusión. La pregunta es, ¿cómo llegamos desde aquella película de 1984 hasta esto? Y ahí es donde empieza la parte realmente interesante de esta revisión, porque cuando miras la evolución de la saga, puedes ver cómo fue perdiendo poco a poco ciertas cosas que originalmente la hacían especial. Y cuando llegas a Misión en Moscú, parece que ya no queda mucho más que el nombre, algunos personajes, el tema musical y la esperanza de que el público todavía quiera volver a verlos. Y yo quería querer esta película. De verdad, ese es el punto que más me molesta. No entré queriendo odiarla, entré pensando, vamos a ver si esta vez consiguen recuperar algo. Porque después de tantas películas, ¿por qué no? Una última aventura en Moscú podía haber sido una despedida divertida. Podía haber sido una pequeña sorpresa. Podía haber sido incluso una película que no fuera especialmente buena, pero que al menos me dejara con una sonrisa. Y cuando una saga que te gusta llega a su última entrega, eso es todo lo que quieres, una despedida digna. No necesitas una obra maestra, solo quieres sentir que esos personajes tuvieron un final que merecía la pena. Y por desgracia, cuanto más avanzaba Misión en Moscú, más pensaba que la película no estaba interesada en despedirse. Estaba interesada en sobrevivir, y esa diferencia se siente muchísimo. Así que sí, amigos, todavía nos queda bastante que hablar, porque no hemos entrado realmente en profundidad en la historia, en cómo utiliza a sus personajes, en el villano de Ron Perlman, en el extraño intento de romance, en las escenas que deberían haber funcionado y no lo hacen, en el humor físico, en la utilización de Moscú, en la edición, en las actuaciones, en el aspecto técnico, en la recepción de la película y sobre todo, en cómo fue recibida comercialmente frente a lo que la franquicia había conseguido años antes. Y también quiero hablar de algo que me parece especialmente interesante. Si realmente estamos ante una de las peores películas de la saga, o si, después de tantos años, existe cierta exageración alrededor de su reputación, porque una cosa es que una película sea mala, otra cosa es que sea tan mala que realmente merezca estar en una conversación sobre las peores comedias de su época. Y ahí, amigos, es donde voy a ser bastante honesto, porque yo puedo perdonar una película barata. Puedo perdonar efectos que hayan envejecido mal. Puedo perdonar una historia absurda. Puedo perdonar incluso un montón de chistes malos. Lo que me cuesta muchísimo perdonar es una película que parece no entender por qué su propio concepto funcionaba. Y Misión en Moscú está peligrosamente cerca de eso, así que preparaos, porque todavía tenemos mucho que revisar. Y si habéis seguido toda esta saga conmigo, sabéis perfectamente que no voy a dejar pasar las cosas simplemente porque sea una franquicia nostálgica. Si algo me gusta, lo digo. Si algo me hace gracia, lo digo. Y si algo me parece un desastre, bueno, también lo voy a decir. Porque al final de eso se trata este canal, no de fingir que una película es buena porque nos recuerda a nuestra infancia. La nostalgia puede explicar por qué queremos una película, pero no necesariamente explica por qué funciona. Y ahora sí, vamos a meternos de lleno en lo que esta séptima entrega intenta hacer, porque ahí es donde realmente empieza a desmoronarse todo. Y aquí es donde empezamos a entrar en uno de los aspectos que más me interesan de Loca Academia de Policía 7. Misión en Moscú, la historia. Y antes de que alguien se asuste, tranquilos, no voy a sentarme aquí a contaros absolutamente todo lo que sucede escena por escena, porque eso no es lo que quiero hacer con esta revisión. Ya sabéis cómo trabajo. Una película de casi hora y media no necesita que yo os la vuelva a proyectar con palabras. Lo que quiero es hablar de lo que intenta hacer, de cómo lo hace y sobre todo de por qué algunas de sus decisiones funcionan mucho menos de lo que probablemente funcionaban sobre el papel. La premisa, de entrada, tiene algo que me gusta. Un grupo de policías estadounidenses viaja a Moscú para ayudar a las autoridades locales a enfrentarse a un criminal relacionado con un videojuego, y solamente con eso ya tienes una situación que podría haber generado una cantidad enorme de comedia. Imagínate a estos personajes llegando a Rusia, completamente fuera de su ambiente, intentando colaborar con una policía que tiene sus propias reglas y encontrándose con una cultura que no conocen. Eso puede funcionar. De hecho, me atrevería a decir que podía haber sido una de las mejores ideas de toda la saga si se hubiera escrito con un poco más de imaginación.
Porque una de las cosas más divertidas de mandar a un personaje a otro país es precisamente quitarle su zona de confort. Si Harris normalmente cree que controla todo, pues llévalo a un lugar donde no controla nada. Si Tackleberry está obsesionado con las armas y la acción, dale una situación donde esa obsesión pueda causarle problemas. Si Lazard está acostumbrado a su entorno, haz que tenga que navegar por una ciudad completamente diferente. Eso es comedia de personajes, pero la película no explota siempre esas posibilidades. Y para mí eso es una pena enorme, porque Moscú podría haber sido prácticamente otro personaje de la película. No necesitabas convertir esto en un documental sobre Rusia, evidentemente no, pero podías utilizar la arquitectura, las calles, el idioma, las diferencias culturales, las instituciones y hasta el clima para generar situaciones. Y especialmente en 1994, cuando una película estadounidense llevando una franquicia de comedia a Moscú tenía un elemento de novedad bastante fuerte. Estamos hablando de pocos años después del final de la Guerra Fría. La relación entre Estados Unidos y Rusia había cambiado radicalmente. Y aquí tienes a un grupo de policías cómicos estadounidenses llegando a Moscú. Es una premisa que prácticamente escribe chistes sola. Pero en lugar de explotar constantemente ese choque cultural, la película parece más interesada en hacer que los personajes hagan sus mismas tonterías de siempre en un lugar diferente. Y eso es algo que pasa mucho con las secuelas. Cambias el escenario, pero no cambias la fórmula, y cambiar el escenario no es lo mismo que evolucionar. Puedes llevar a Superman al espacio, a Batman a otro país o a los personajes de una comedia a Rusia. Pero si todos continúan comportándose exactamente de la misma manera y las situaciones funcionan exactamente igual, el escenario se convierte simplemente en un fondo. Y yo creo que eso es lo que sucede demasiadas veces aquí. Moscú está ahí. Los personajes están ahí. Pero no siempre siento que la historia necesite realmente que sea Moscú. Y eso es bastante revelador, porque si mañana me dices que esta película podría haberse rodado en cualquier otra ciudad y la historia prácticamente funcionaría igual, entonces no has utilizado suficientemente tu escenario. Y eso me lleva al videojuego, que es otro elemento que me parece curioso. Hoy estamos acostumbrados a películas donde los videojuegos forman parte de la historia de una manera mucho más natural. Tenemos películas enteras construidas alrededor de ellos. Tenemos personajes digitales, mundos virtuales, competiciones, hackers, inteligencia artificial y todo tipo de conceptos tecnológicos. Pero en 1994, un videojuego que estuviera conectado con una trama criminal podía sentirse bastante moderno, y eso es algo que me habría encantado que la película aprovechara, porque la tecnología de principios de los 90 tiene un encanto especial. No es la tecnología que conocemos hoy. Los ordenadores eran diferentes, los videojuegos eran diferentes, los gráficos eran diferentes. La idea de estar conectado digitalmente con alguien todavía tenía algo de futurista para el público general. Entonces tienes una franquicia de policías absurdos, los mandas a Moscú y metes un videojuego en medio. Vamos, que había material. Pero otra vez, la película no consigue convertir esa idea en algo realmente memorable. Y aquí es donde entra el personaje de Ron Perlman. Ahora tengo que decirlo, ver a Ron Perlman en una película siempre me llama la atención. Tiene una presencia que no muchos actores tienen. Aunque no diga nada, parece que algo importante está a punto de ocurrir. Tiene esa cara que puede vender perfectamente a un tipo peligroso. Y cuando piensas en una comedia de policías enfrentándose a un criminal internacional, parece una elección bastante lógica. Pero el problema es que un villano cómico no puede depender solamente de la apariencia del actor. Necesita personalidad, necesita química con los protagonistas, necesita una motivación que, aunque sea ridícula, tenga sentido dentro del universo de la película. Y sobre todo necesita resultar entretenido. El villano no tiene que ser el mejor personaje de la película, pero sí debería generar algún tipo de energía. Y aquí, para mí, no termina de ocurrir. No siento que este antagonista tenga esa presencia que podría haber tenido. Y no es porque Ron Perlman no pueda hacerlo. Es porque la película no parece saber exactamente qué quiere hacer con él. Por momentos parece que quiere ser un villano serio. Por momentos parece que está dentro de una comedia. Por momentos parece que la película quiere que lo tomemos como una amenaza. Y luego tienes a los protagonistas haciendo cualquier cosa. Ese choque tonal no siempre funciona. Y este es un problema bastante importante, porque una comedia necesita entender qué partes son absurdas y cuáles deben ser tratadas con seriedad. Parece una contradicción, pero no lo es.
Una de las mejores herramientas de la comedia es tener a un personaje que se tome completamente en serio una situación ridícula. Eso hace que el público se ría. Si todos saben que todo es una broma, entonces el chiste pierde fuerza. Por eso Harris funciona mejor, cuando él se toma a sí mismo demasiado en serio. Por eso Tackleberry funciona cuando está completamente convencido de que su obsesión es normal. Y por eso Lazard puede ser tan divertido cuando está tranquilamente haciendo algo absurdo, sin darse cuenta de lo absurdo que resulta. El problema aquí es que la película muchas veces hace que todo el mundo parezca estar dentro del mismo chiste. Y cuando todos están guiñándole el ojo al público, ya no tienes una situación cómica, tienes una serie de actores haciendo cosas. Y eso es muy diferente. Hablemos de Lazard, porque para mí George Gaines siempre fue una de las grandes armas de la franquicia. Hay algo increíblemente simpático en ese personaje. Lazard no es un genio, tampoco es un incompetente total, es más bien alguien que parece estar constantemente viviendo en su propio pequeño mundo. Y George Gaines tenía una manera fantástica de interpretar esa inocencia. No necesitaba gritar. No necesitaba hacer una locura. A veces simplemente mirar su cara ya era suficiente. Y eso me parece importante porque una comedia no puede depender siempre del volumen. No todo tiene que ser gritos. No todo tiene que ser caídas. No todo tiene que ser alguien corriendo. La expresión facial de un actor puede ser muchísimo más graciosa que una escena llena de efectos. Y George Gaines entendía eso. El problema es que la película, en lugar de dejar respirar a esos personajes, muchas veces parece tener miedo de que haya un segundo de silencio, como si pensara, tenemos que meter otro gag, y otro, y otro, y otro, y eso termina agotando. Yo prefiero muchísimo más una comedia que confía en sus personajes que una comedia que constantemente me recuerda que estoy viendo una comedia. Y la primera loca academia de policía tenía mucho más de eso. Podías dejar a Lazard en una habitación y esperar. La situación se construía. Aquí, muchas escenas parecen estar aceleradas artificialmente, y esto también afecta a la edición, porque la edición de una comedia es importantísima, muchísimo más de lo que la gente cree. El momento exacto en el que cortas una escena puede ser la diferencia entre una carcajada y un silencio incómodo. Si cortas demasiado pronto, pierdes el remate. Si cortas demasiado tarde, matas el chiste. Y si no sabes qué reacción mostrar después del gag, puedes destruirlo completamente. La comedia vive del ritmo, y yo siento que esta película tiene bastantes problemas con eso. Hay escenas que parecen durar más de lo necesario. Hay momentos en los que el chiste ya terminó, pero la película sigue. Y luego hay otros donde parece que algo está a punto de desarrollarse y de repente corta a otra cosa. Ese tipo de montaje hace que una película parezca más larga de lo que realmente es. Y cuando una película de comedia parece larga, tienes un problema. Porque 1 hora y media no debería sentirse como 3 horas. Y esta película, en algunos momentos, tiene esa sensación. Y ahora quiero hablar de algo que me parece todavía más importante, el humor físico, porque Loca Academia de Policía siempre tuvo una parte bastante grande de slapstick. Caídas, golpes, persecuciones, errores, personajes metiéndose en problemas, eso forma parte de su ADN. Yo no tengo absolutamente ningún problema con el humor físico, de hecho cuando está bien hecho, me encanta. Pero para que funcione, necesitas coreografía, necesitas timing, necesitas que el espectador entienda lo que está pasando, y necesitas una reacción. Una caída por sí sola no es necesariamente graciosa. Una persona cayéndose, después de intentar hacer algo que claramente no podía hacer, puede ser divertidísima. La diferencia está en la construcción, y eso es precisamente lo que siento que falta aquí. Muchas escenas físicas parecen estar ahí porque esto debería hacer reír. Pero no hay suficiente preparación, no hay suficiente sorpresa, no hay suficiente reacción. Y entonces tienes una escena en la que alguien hace algo absurdo y yo estoy sentado pensando, ¿vale? ¿Eso era el chiste? Y si esa es mi reacción, el gag ha perdido. Hay algo que siempre me ha fascinado de las grandes comedias. Puedes saber exactamente lo que va a ocurrir y aún así reírte. Eso significa que la ejecución es buena. Puedes ver a alguien acercándose a una mesa y saber que probablemente va a tropezar, y aún así te ríes cuando sucede. ¿Por qué? Porque el ritmo está perfecto, la actuación está perfecta, el encuadre está perfecto, la reacción está perfecta. Aquí muchas veces veo lo que quieren hacer antes de que lo hagan, pero no siento esa satisfacción cuando llega el remate. Y eso es un problema de ejecución, no necesariamente de concepto, y esa diferencia es importante.
Porque cuando reviso una película, intento no decir esta idea es mala, cuando realmente el problema es esta idea está mal ejecutada. Y en Misión en Moscú encuentro mucho de eso. Ideas que podían funcionar, situaciones que podían ser graciosas, actores capaces de hacerlo, pero la combinación no funciona. Y luego tenemos otro problema, los personajes nuevos. Cuando una película de una franquicia lleva varios años funcionando, introducir personajes nuevos es peligrosísimo, porque el público ya tiene sus favoritos, ya sabe cómo hablan, ya sabe cómo reaccionan, ya tiene una relación con ellos. Entonces, cuando introduces un personaje nuevo, necesitas que tenga algo que ofrecer. No basta con poner a alguien en la pantalla y esperar que la audiencia lo acepte. Tiene que tener personalidad, tiene que tener una dinámica interesante con los protagonistas, y especialmente en una comedia, tiene que tener una función. ¿Es el contraste? ¿Es el rival? ¿Es la persona que entiende todo? ¿Es la persona que no entiende nada? ¿Es el interés romántico? ¿Es el enemigo? ¿Es el personaje que crea los problemas? Y aquí hay algunos personajes que simplemente no me dejan una impresión demasiado fuerte. Y eso es una pena porque, al llevar la historia a Moscú, la película tenía una oportunidad perfecta para renovar el grupo. Podías haber creado un personaje ruso que fuera tan memorable como Harris o Tackleberry. Podías haber creado una rivalidad increíble. Podías haber creado un personaje que se convirtiera en el favorito de la película. Pero muchas veces parecen más funciones narrativas que personas. Y eso es algo que mata la comedia. Porque los personajes memorables no existen solamente para hacer avanzar la trama. Existen por sí mismos. Harris no necesita una misión internacional para ser Harris. Tackleberry no necesita una trama criminal para ser Tackleberry. Lazard no necesita un misterio para ser Lazard. Los reconoces incluso cuando están haciendo algo completamente distinto. Eso es un buen personaje. Y por eso, cuando una saga empieza a depender demasiado de personajes secundarios nuevos, tienes que tener mucho cuidado. Porque el público vino a ver a los personajes que conoce, y si los nuevos no están a la altura, lo único que hacen es quitar tiempo a los que sí quieres ver. Y esto me lleva a un punto que seguramente muchos de vosotros habéis pensado mientras veíais la saga. ¿Dónde están algunos de los personajes que hicieron tan especial a las primeras películas? Porque cuando empiezas una franquicia con un grupo grande, cada salida se siente. No siempre es necesario que todos vuelvan. Pero si pierdes demasiados personajes importantes, la identidad cambia. Y llega un momento en el que reconoces el título, pero no reconoces completamente la película. Es como una banda que pierde a la mayoría de sus miembros originales y sigue usando el mismo nombre. Puedes seguir teniendo canciones, puedes seguir tocando, pero la sensación es diferente. Eso es lo que siento aquí. Y no quiero decir que los personajes que quedan sean malos, al contrario, hay actores que siguen aportando cosas. El problema es que la película necesita más que nostalgia, necesita química, y la química no se puede fingir. Puedes poner a 5 personajes en una habitación y escribirles 100 líneas. Eso no significa que el público vaya a sentir que son un grupo. La primera película tenía esa sensación, y esa es una de las cosas que más echo de menos. También hay algo que me molesta bastante de las secuelas tardías. La película empieza a asumir que conocer al personaje es suficiente para que cualquier cosa que haga resulte graciosa. Y no funciona así. Que un personaje sea popular no significa que cada chiste suyo sea bueno. Que una frase sea reconocible no significa que repetirla sea gracioso. Que una característica del personaje haya funcionado 5 películas atrás no significa que puedas explotarla eternamente. Necesitas encontrar nuevas formas de utilizarla. Y aquí, en ocasiones, siento que simplemente estamos viendo versiones exageradas de cosas que ya hemos visto. Y eso produce una sensación muy extraña. Porque estás viendo algo familiar, pero no te produce la misma emoción. Y eso es lo peor que le puede pasar a una franquicia nostálgica. No que sea diferente, que sea repetitiva. Llega un momento en que nada destaca. Necesitas a alguien que sea el hombre serio. Necesitas a alguien que sea el loco. Necesitas a alguien que no entienda qué está pasando. Necesitas a alguien que esté completamente convencido de que tiene razón, aunque claramente no la tenga.
Y Loca Academia de Policía originalmente sabía hacer eso muy bien. Aquí, en cambio, muchas veces parece que todos están compitiendo por llamar la atención. Y cuando todos gritan, nadie grita. Cuando todos son exagerados, nadie es exagerado. Y cuando cada escena intenta ser el gran momento cómico, ninguna escena se siente realmente especial. Ese es uno de los problemas principales que veo en Misión en Moscú. Pero vamos a empezar por el principio, porque también quiero hablar de cómo llegó esta película a existir. Estamos en 1994. Y esto es bastante importante. La primera Loca Academia de Policía había llegado una década antes, en 1984. 10 años. 10 años de franquicia. Eso significa que entre la primera y la séptima película hay una distancia enorme. Y cuando una serie cómica llega a 7 entregas, especialmente cuando varias de ellas se han producido con bastante rapidez, tienes que preguntarte algo. ¿Queda realmente una historia que contar? Porque una cosa es que el público quiera volver a ver a tus personajes y otra que el estudio quiera seguir haciendo películas porque el nombre todavía tiene valor comercial. Y yo creo que aquí se nota muchísimo esa segunda parte. No estoy diciendo que absolutamente nadie quisiera hacer esta película con cariño, no sería justo afirmarlo, pero sí creo que hay una sensación constante de que la franquicia se está moviendo por inercia. Como cuando tienes una serie de televisión que debería haber terminado hace varias temporadas, pero sigue adelante porque todavía tiene audiencia. Los personajes aparecen, la música aparece, el título aparece, los créditos aparecen, y tú dices, vale, esto es Loca Academia de Policía. Pero falta algo, falta esa chispa, y para mí esa chispa era fundamental. Porque una de las cosas que más me gusta de las películas antiguas es que incluso cuando el humor es absurdo, hay una cierta simpatía en ellas. Yo puedo perdonar muchísimas cosas en una comedia si siento que la película quiere entretenerme. Pero aquí hay momentos en los que siento que la película me está empujando el chiste a la cara y diciendo, ríete, esto es gracioso. Y cuanto más me obliga una película a reírme, menos ganas tengo de hacerlo. Es como ese amigo que cuenta un chiste y antes de que termines de procesarlo, ya está riéndose muchísimo y esperando que tú también lo hagas. Y tú estás ahí pensando, sí, ya entendí el chiste. Eso ocurre bastante aquí. Y hablando del reparto, tenemos el regreso de algunos de los rostros que todavía asociamos inmediatamente con la franquicia. G.W. Bailey vuelve como el comandante Thaddeus Harris, y para mí este personaje siempre ha sido uno de los elementos más interesantes de la saga, porque funciona como una especie de contraste con el caos general. Harris puede ser un personaje tremendamente desagradable, ridículo, arrogante y desesperante, pero precisamente por eso puede funcionar, cuando está bien escrito. Porque Harris es el tipo de personaje que necesita reaccionar ante el absurdo. Si tú tienes a Harris perdiendo la cabeza mientras los demás están haciendo tonterías, ahí tienes una dinámica cómica. Pero cuando todo el mundo está exagerado al mismo nivel, el personaje pierde parte de su función, y creo que eso ocurre aquí. G.W. Bailey es un actor perfectamente capaz de interpretar a este personaje. El problema no es necesariamente que Bailey haya olvidado cómo interpretar a Harris. El problema es que el material que recibe no siempre le permite hacer mucho. Y eso me lleva a una de las cosas más importantes cuando hablamos de películas de comedia. Un actor puede ser muy bueno y aún así parecer terrible dentro de una película mala. Eso sucede constantemente. Si el guión no tiene ritmo, el actor no puede inventarse mágicamente un chiste. Si la escena está mal construida, el actor no puede arreglarla completamente. Si la dirección no sabe cuándo cortar, la actuación puede terminar pareciendo exagerada, aunque el intérprete simplemente esté intentando seguir las instrucciones. Y aquí hay bastante de eso. También tenemos a Michael Winslow, una de las caras más reconocibles de toda la saga. Y aquí tengo que hacer una confesión. El talento de Michael Winslow siempre me ha parecido impresionante.
Ese hombre puede hacer sonidos con la boca que yo ni siquiera entiendo cómo consigue. En las primeras películas, su habilidad era una especie de arma secreta. La película podía estar avanzando normalmente y de repente Winslow hacía algún sonido imposible y tenías ese momento de ¿cómo demonios hizo eso? Pero hay un problema cuando conviertes una habilidad sorprendente en un recurso que utilizas una y otra vez. Deja de sorprender. Y eso pasa aquí. No porque Michael Winslow haya perdido su talento, todo lo contrario. El talento sigue ahí, pero la película no siempre sabe cuándo utilizarlo. Y una buena comedia necesita moderación. Incluso el mejor chiste del mundo deja de funcionar si lo repites 10 veces. Imagina que tienes una canción que te encanta, la escuchas una vez y piensas, ¡qué buena! La escuchas otra vez, todavía funciona, la escuchas 20 veces seguidas y llega un punto en que empiezas a odiarla. El problema no era la canción, era la repetición. Pues con Winslow pasa algo parecido. Y luego tenemos a David Graff como Tackleberry, otro personaje que, sobre el papel, tiene un potencial cómico enorme. Tackleberry es una caricatura muy específica. Es ese tipo obsesionado con las armas, con la acción, con todo lo relacionado con la disciplina militar. Y precisamente porque el personaje está tan exagerado, puede generar situaciones divertidas. Pero otra vez nos encontramos con la misma pregunta. ¿Hasta dónde puedes llevar un personaje antes de que deje de ser gracioso? Y para mí aquí la película cruza esa línea demasiadas veces. Tackleberry ya no parece una persona absurda atrapada en situaciones absurdas. Parece que el guión simplemente está buscando otra excusa para hacer que haga algo exagerado. Y eso es una diferencia enorme. Porque la comedia de personajes funciona cuando el personaje provoca el chiste de manera natural. La mala comedia hace que el personaje exista solamente para que el guionista pueda lanzar otro gag. Y eso se siente muchísimo. Y luego está Leslie Easterbrook como Debbie Callahan, que vuelve a aportar esa presencia que siempre ha tenido dentro de la saga. Callahan es otro personaje que depende muchísimo de la interacción con el resto del reparto, y eso me lleva a algo que creo que la gente suele olvidar cuando habla de estas películas. La química entre los actores importa muchísimo. Puedes tener 10 actores cómicos extraordinarios y aún así hacer una película aburrida si los juntas de una manera que no funciona. La primera película tenía una sensación de grupo. Sentías que estabas siguiendo a una pandilla. Aquí muchas veces parece que estás pasando de una escena a otra, simplemente esperando encontrar el siguiente gag. Y eso rompe la sensación de aventura. La película intenta compensarlo llevando a los personajes a Moscú, y visualmente es una decisión que me parece interesante. Porque, al menos sobre el papel, sacar a la academia de su ambiente habitual podía darle a la saga una segunda vida. Tienes un escenario diferente, una cultura diferente, un idioma diferente, una policía diferente, una estética diferente. Incluso la idea de mezclar a estos policías estadounidenses con autoridades rusas podía haber producido situaciones realmente divertidas. Y además estamos hablando de una época muy concreta. 1994. La Unión Soviética ya no existía. La Guerra Fría había terminado. Rusia estaba atravesando una transformación política y social enorme, y la película llega justo en ese periodo en el que Hollywood estaba empezando a utilizar la Rusia posterior a la Guerra Fría como escenario para historias de acción y comedia. Eso podía haber sido una mina de oro para esta película, pero el problema es que Misión en Moscú muchas veces utiliza Moscú más como decorado que como elemento narrativo realmente interesante, y eso me decepciona. Porque si vas a llevar una franquicia que normalmente ocurre en Estados Unidos hasta Moscú, aprovecha el cambio, haz que los personajes se sientan fuera de lugar, haz que tengan problemas con el idioma, haz que interpreten mal las costumbres, haz que las autoridades rusas no sepan qué hacer con ellos.
Haz que Harris crea que puede imponer sus reglas y descubra que allí nadie está interesado en escucharlo. Hay un millón de posibilidades, y muchas de ellas podrían haber sido divertidísimas, pero la película no siempre las explota de la manera que debería. Y aquí quiero hacer una pausa para hablar del título. Misión en Moscú suena grande, suena a aventura. Suena a una especie de misión internacional, y yo creo que ese título crea unas expectativas que la película no consigue cumplir del todo, porque cuando escucho Misión en Moscú, mi cabeza inmediatamente imagina una película que utiliza el escenario para aumentar la escala. Pero lo que recibimos muchas veces sigue sintiéndose como una película pequeña de loca academia de policía que simplemente ha cambiado de ubicación, y eso es una oportunidad perdida. Porque una séptima película no debería sentirse como una repetición más pequeña de la primera, debería tener una razón para existir. Y esa es la pregunta que me hago constantemente mientras la veo. ¿Por qué necesitábamos esta película? No. ¿Por qué existe una séptima entrega? Porque obviamente la respuesta es comercial. Me refiero a ¿qué aporta esta película a la saga? Y ahí es donde tengo problemas. Porque la película parece estar intentando ser más internacional, pero no necesariamente más interesante. Y eso es muy diferente. Ahora, algo que sí quiero reconocer es que la película tiene nombres interesantes asociados a ella. Uno de ellos es Ron Perlman. Y aquí tenemos una situación curiosa, porque Ron Perlman es uno de esos actores que puede elevar muchísimo una producción cuando tiene el material adecuado, tiene presencia, tiene una voz reconocible, tiene una apariencia que puede hacer que un personaje parezca inmediatamente amenazante. Y además, con el paso de los años, Perlman demostró que tenía muchísimo más rango del que algunas de sus primeras películas podían hacer pensar. Pero aquí el personaje no me funciona como debería, y eso no significa que Perlman sea mal actor. Otra vez, el material. Cuando el villano está diseñado de una manera que no consigue generar tensión ni humor de forma efectiva, tienes un problema. Porque una comedia necesita que el antagonista sea interesante, no necesariamente aterrador. No necesitas que parezca que va a conquistar el planeta, pero sí necesitas que tenga personalidad, necesitas entender qué quiere. Necesitas sentir que los protagonistas están intentando superar un obstáculo. Y aquí el concepto del videojuego y las actividades criminales alrededor de él podría haber generado una trama bastante entretenida. De hecho, esa mezcla de tecnología, crimen y policías incompetentes podría haber sido perfecta para una comedia de principios de los 90. Estamos en una época en la que los videojuegos estaban convirtiéndose en una industria gigantesca. Los ordenadores estaban entrando cada vez más en la vida cotidiana. Internet todavía no era esa cosa omnipresente que tenemos hoy. Muchísimo perdonar, es una película que parece no entender por qué su propio concepto funcionaba. Y Misión en Moscú está peligrosamente cerca de eso, así que preparaos, porque todavía tenemos mucho que revisar. Y si habéis seguido toda esta saga conmigo, sabéis perfectamente que no voy a dejar pasar las cosas simplemente porque sea una franquicia nostálgica. Si algo me gusta, lo digo. Si algo me hace gracia, lo digo. Y si algo me parece un desastre, bueno, también lo voy a decir. Porque al final de eso se trata este canal, no de fingir que una película es buena porque nos recuerda a nuestra infancia. La nostalgia puede explicar por qué queremos una película, pero no necesariamente explica por qué funciona. Y ahora sí, vamos a meternos de lleno en lo que esta séptima entrega intenta hacer, porque ahí es donde realmente empieza a desmoronarse todo. Y aquí es donde empezamos a entrar en uno de los aspectos que más me interesan de Loca Academia de Policía 7, Misión en Moscú, la historia. Y antes de que alguien se asuste, tranquilos, no voy a sentarme aquí a contaros absolutamente todo lo que sucede escena por escena, porque eso no es lo que quiero hacer con esta revisión. Ya sabéis cómo trabajo. Una película de casi hora y media no necesita que yo os la vuelva a proyectar con palabras. Lo que quiero es hablar de lo que intenta hacer, de cómo lo hace y sobre todo de por qué algunas de sus decisiones funcionan mucho menos de lo que probablemente funcionaban sobre el papel. La premisa, de entrada, tiene algo que me gusta.
Un grupo de policías estadounidenses viaja a Moscú para ayudar a las autoridades locales a enfrentarse a un criminal relacionado con un videojuego. Y solamente con eso ya tienes una situación que podría haber generado una cantidad enorme de comedia. Imagínate a estos personajes llegando a Rusia, completamente fuera de su ambiente, intentando colaborar con una policía que tiene sus propias reglas y encontrándose con una cultura que no conocen. Eso puede funcionar. De hecho, me atrevería a decir que podía haber sido una de las mejores ideas de toda la saga si se hubiera escrito con un poco más de imaginación. Porque una de las cosas más divertidas de mandar a un personaje a otro país es precisamente quitarle su zona de confort. Si Harris normalmente cree que controla todo, pues llévalo a un lugar donde no controla nada. Si Tackleberry está obsesionado con las armas y la acción, dale una situación donde esa obsesión pueda causarle problemas. Si Lazard está acostumbrado a su entorno, haz que tenga que navegar por una ciudad completamente diferente. Eso es comedia de personajes, pero la película no explota siempre esas posibilidades. Y para mí eso es una pena enorme, porque Moscú podría haber sido prácticamente otro personaje de la película. No necesitabas convertir esto en un documental sobre Rusia, evidentemente no. Pero podías utilizar la arquitectura, las calles, el idioma, las diferencias culturales, las instituciones y hasta el clima para generar situaciones. Y especialmente en 1994, cuando una película estadounidense llevando una franquicia de comedia a Moscú tenía un elemento de novedad bastante fuerte. Estamos hablando de pocos años después del final de la Guerra Fría. La relación entre Estados Unidos y Rusia había cambiado radicalmente. Y aquí tienes a un grupo de policías cómicos estadounidenses llegando a Moscú. Es una premisa que prácticamente escribe chistes sola. Pero en lugar de explotar constantemente ese choque cultural, la película parece más interesada en hacer que los personajes hagan sus mismas tonterías de siempre en un lugar diferente. Y eso es algo que pasa mucho con las secuelas. Cambias el escenario, pero no cambias la fórmula, y cambiar el escenario no es lo mismo que evolucionar. Puedes llevar a Superman al espacio, a Batman a otro país o a los personajes de una comedia a Rusia, pero si todos continúan comportándose exactamente de la misma manera y las situaciones funcionan exactamente igual, el escenario se convierte simplemente en un fondo, y yo creo que eso es lo que sucede demasiadas veces aquí. Moscú está ahí, los personajes están ahí, pero no siempre siento que la historia necesite realmente que sea Moscú. Y eso es bastante revelador, porque si mañana me dices que esta película podría haberse rodado en cualquier otra ciudad y la historia prácticamente funcionaría igual, entonces no has utilizado suficientemente tu escenario. Y eso me lleva al videojuego, que es otro elemento que me parece curioso. Hoy estamos acostumbrados a películas donde los videojuegos forman parte de la historia de una manera mucho más natural. Tenemos películas enteras construidas alrededor de ellos. Tenemos personajes digitales, mundos virtuales, competiciones, hackers, inteligencia artificial y todo tipo de conceptos tecnológicos. Pero en 1994, un videojuego que estuviera conectado con una trama criminal podía sentirse bastante moderno, y eso es algo que me habría encantado que la película aprovechara, porque la tecnología de principios de los 90 tiene un encanto especial. No es la tecnología que conocemos hoy. Los ordenadores eran diferentes, los videojuegos eran diferentes, los gráficos eran diferentes. La idea de estar conectado digitalmente con alguien todavía tenía algo de futurismo para el público general. Entonces tienes una franquicia de policías absurdos, los mandas a Moscú y metes un videojuego en medio. Vamos, que había material. Pero otra vez, la película no consigue convertir esa idea en algo realmente memorable. Y aquí es donde entra el personaje de Ron Perlman. Ahora tengo que decirlo, ver a Ron Perlman en una película siempre me llama la atención. Tiene una presencia que no muchos actores tienen. Aunque no diga nada, parece que algo importante está a punto de ocurrir. Tiene esa cara que puede vender perfectamente a un tipo peligroso.
Y cuando piensas en una comedia de policías enfrentándose a un criminal internacional, parece una elección bastante lógica. Pero el problema es que un villano cómico no puede depender solamente de la apariencia del actor. Necesita personalidad, necesita química con los protagonistas, necesita una motivación que, aunque sea ridícula, tenga sentido dentro del universo de la película. Y sobre todo necesita resultar entretenido. El villano no tiene que ser el mejor personaje de la película, pero sí debería generar algún tipo de energía. Y aquí, para mí, no termina de ocurrir. No siento que este antagonista tenga esa presencia que podría haber tenido. Y no es porque Ron Perlman no pueda hacerlo. Es porque la película no parece saber exactamente qué quiere hacer con él. Por momentos parece que quiere ser un villano serio. Por momentos parece que está dentro de una comedia. Por momentos parece que la película quiere que lo tomemos como una amenaza. Y luego tienes a los protagonistas haciendo cualquier cosa. Ese choque tonal no siempre funciona. Y este es un problema bastante importante. Porque una comedia necesita entender qué partes son absurdas y cuáles deben ser tratadas con seriedad. Parece una contradicción, pero no lo es. Una de las mejores herramientas de la comedia es tener a un personaje que se tome completamente en serio una situación ridícula. Eso hace que el público se ría. Si todos saben que todo es una broma, entonces el chiste pierde fuerza. Por eso Harris funciona mejor cuando él se toma a sí mismo demasiado en serio. Por eso Tackleberry funciona cuando está completamente convencido de que su obsesión es normal. Y por eso Lazard puede ser tan divertido cuando está tranquilamente haciendo algo absurdo, sin darse cuenta de lo absurdo que resulta. El problema aquí es que la película muchas veces hace que todo el mundo parezca estar dentro del mismo chiste, y cuando todos están guiñándole el ojo al público, ya no tienes una situación cómica, tienes una serie de actores haciendo cosas. Y eso es muy diferente. Hablemos de Lazard, porque para mí George Gaines siempre fue una de las grandes armas de la franquicia. Hay algo increíblemente simpático en ese personaje. Lazard no es un genio, tampoco es un incompetente total, es más bien alguien que parece estar constantemente viviendo en su propio pequeño mundo. Y George Gaines tenía una manera fantástica de interpretar esa inocencia. No necesitaba gritar, no necesitaba hacer una locura. A veces simplemente mirar su cara ya era suficiente. Y eso me parece importante porque una comedia no puede depender siempre del volumen. No todo tiene que ser gritos, no todo tiene que ser caídas, no todo tiene que ser alguien corriendo. La expresión facial de un actor puede ser muchísimo más graciosa que una escena llena de efectos. Y George Gaines entendía eso. El problema es que la película, en lugar de dejar respirar a esos personajes, muchas veces parece tener miedo de que haya un segundo de silencio, como si pensara, tenemos que meter otro gag, y otro, y otro, y otro, y eso termina agotando. Yo prefiero muchísimo más una comedia que confía en sus personajes que una comedia que constantemente me recuerda que estoy viendo una comedia. Y la primera loca academia de policía tenía mucho más de eso. Podías dejar a Lazard en una habitación y esperar. La situación se construía. Aquí, muchas escenas parecen estar aceleradas artificialmente, y esto también afecta a la edición, porque la edición de una comedia es importantísima, muchísimo más de lo que la gente cree. El momento exacto en el que cortas una escena puede ser la diferencia entre una carcajada y un silencio incómodo. Si cortas demasiado pronto, pierdes el remate. Si cortas demasiado tarde, matas el chiste. Y si no sabes qué reacción mostrar después del gag, puedes destruirlo completamente. La comedia vive del ritmo, y yo siento que esta película tiene bastantes problemas con eso. Hay escenas que parecen durar más de lo necesario. Hay momentos en los que el chiste ya terminó, pero la película sigue. Y luego hay otros donde parece que algo está a punto de desarrollarse y de repente corta a otra cosa. Ese tipo de montaje hace que una película parezca más larga de lo que realmente es. Y cuando una película de comedia parece larga, tienes un problema. Porque 1 hora y media no debería sentirse como 3 horas. Y esta película, en algunos momentos, tiene esa sensación. Y ahora quiero hablar de algo que me parece todavía más importante, el humor físico, porque Loca Academia de Policía siempre tuvo una parte bastante grande de slapstick.
caídas, golpes, persecuciones, errores, personajes metiéndose en problemas. Eso forma parte de su ADN. Yo no tengo absolutamente ningún problema con el humor físico. De hecho, cuando está bien hecho, me encanta. Pero para que funcione, necesitas coreografía, necesitas timing, necesitas que el espectador entienda lo que está pasando y necesitas una reacción. Una caída por sí sola no es necesariamente graciosa. Una persona cayéndose después de intentar hacer algo que claramente no podía hacer puede ser divertidísima. La diferencia está en la construcción y eso es precisamente lo que siento que falta aquí. Muchas escenas físicas parecen estar ahí porque esto debería hacer reír. Pero no hay suficiente preparación, no hay suficiente sorpresa, no hay suficiente reacción. Y entonces tienes una escena en la que alguien hace algo absurdo y yo estoy sentado pensando, ¿vale? ¿Eso era el chiste? Y si esa es mi reacción, el gag ha perdido. Hay algo que siempre me ha fascinado de las grandes comedias. Puedes saber exactamente lo que va a ocurrir